es un país de América Latina que tiene riquezas culturales y naturales importantes. La cultura boliviana se compone de numerosos rituales. Lo que nos interesa hoy es la fiesta de la Alacita, un lugar para ganarse la protección de Equeco, dios de la abundancia y de la prosperidad. ¿Qué significa Alacita? Alacita significa comprame en la lengua aymara, un idioma muy común en Bolivia. La historia de este festival. La fiesta de la Alacita es iniciada en 1781 por José Sebastián Segurola. En ese entonces tenía lugar el 20 de octubre de cada año, hoy tiene lugar el 24 de enero. El origen de la fiesta de la Alacita se sostiene en mitos y leyendas. Algunas personas dicen que una de las causas por las que no existiría documentación sería la colonización española que no permitió desarrollar ciertos sistemas de creencias. El origen de la fiesta también está basado sobre libros como Leyendas de mi tierra, escrito por Antonio Díaz Villamil. ¿En qué consiste este festival? Este festival es una feria artesanal que se celebra el 24 de enero en la ciudad de La Paz, en el campo ferial, durante aproximadamente 3 semanas. Una feria tradicional donde podemos comprar objetos en miniatura para satisfacer a un dios que se llama Equeco. El Equeco es un hombre que lleva típicas vestiduras de la región andina. Las personas entregan ofrendas a Equeco para que el dios realice sus deseos de abundancia, fertilidad, suerte y fortuna. ¿Cuál es la tradición de esta feria? Es una tradición prehispánica que consiste en comprar una miniatura de lo que queremos adquirir durante el año, como vehículos, casas o dinero. Por ejemplo, si quiero una casa durante el año, voy a comprar una casa en miniatura. Debemos ir a la feria al mediodía, comprar o regalar una miniatura a un ser querido. Después, un ñatiri chamán va a hacer una bendición con incienso, alcohol y vino al objeto en la lengua tradicional. Es la segunda fase del ritual. La última etapa del ritual es ir a la iglesia para bendecir una vez más el objeto. Así, el objeto va a ser un objeto sagrado, pero el ritual puede variar según el celebrante. La fiesta de la Alacita no solamente tiene lugar en Bolivia, sino que también se han extendido esta tradición a otros países como Argentina, Chile y Perú. Además, el Equeco y la Alacita fueron declarados Patrimonio Tangible e Intangible de la ciudad de La Paz en 1994. La fiesta de la Alacita es una buena manera de darle esperanza a la gente. Esta fiesta forma parte de la cultura del país. Entonces, es importante perpetuar esta costumbre. Así que con toda esta información, ¿te dan ganas de ir?